Bill, buenas noches y gracias por ayudarme otra vez. Saludos, Gardner. Como siempre, es una bendición el poder estar aquí. Me contaste de que hoy ah, tuviste un mensaje de mi papá y lo interpretaste y lo grabaste para que podamos escucharlo todos nosotros. Sí, sí, honestamente, y Gardner, tú sabes esto, que yo tengo la bendición de poder reunirme y de trabajar con tu papá. Y esta noche nosotros teníamos como un servicio especial y él enseñó acerca de la integridad. Ya que lo hiciste para mi papá, yo voy a poner el enlace en este video si puedo, ¿ok? Perfecto, claro que sí. Entonces ahí está, pero cuéntame un poco del mensaje antes de comenzar el nuestro. Fue por el libro de Job y mostró la integridad de Job a través de todas las cosas que el diablo le tiró a él, como Job mantuvo su integridad y maneras, y cuál fue la recompensa para Job, y después para nosotros, en qué maneras nosotros mantenemos nuestra integridad, cuál es nuestra recompensa. Y después él terminó con algunos desafíos, algunos retos para nosotros, para pensar si yo soy una persona que tiene integridad. Fue una lección tremenda, al pesar de la traducción. No, Estamos de acuerdo. hiciste bien, estoy seguro. Bueno, ¿qué tienes en mente para nosotros hoy entonces? Sí, hemos estado estudiando del Antiguo Testamento y hemos hablado mucho, un poco, aún acerca de Faraón y lo que Faraón estaba tratando de hacer con el pueblo. Y yo creo que tú mencionaste en el último video que Faraón en ciertos sentidos es como un tipo del diablo. Y lo que el diablo hace, como mucho como lo que hace Faraón, es que trata de manipular. ¿Sabe, Gardner? Yo he pensado mucho en el hecho de que Dios nos da el libre albedrío y Dios en todo su poder puede, yo pienso por lo menos, Dios tiene el poder de sobre todo, puede controlarnos nuestro libre albedrío y no lo hace. El diablo quiere controlar nuestro libre albedrío y no lo puede. Pero lo que él hace, que es lo mismo que hace Faraón, es que él trata de manipularnos para mantenernos esclavizados. Entonces, lo que quiero hacer por los próximos dos videos es de ver cuatro esquemas de Faraón, que son los mismos esquemas, yo pienso que el diablo usa para tratar de manipularnos y manipular nuestras voluntades para no servir al Señor y mantenernos esclavizados. ¿Qué piensas en eso? En eso? Ah, Bill, dicen que si uno sabe de antemano las tácticas del enemigo, ya puede ganar la victoria. Y ese es Mm, el punto, ya sabemos de antemano las tácticas de Satanás. amén. Entonces debemos ganar la victoria, sabiendo de antemano cómo va a tratar de manipularnos. Absolutamente. Bueno, Gardner, vamos a ver la primera táctica en esta noche. Éxodo capítulo 5. Lees versículos del 6 al 9, por favor. Muy bien. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. ¿Mm? Ok, so del 1 al 5 del capítulo 5, empieza con Dios diciéndole a Faraón, digo Dios a través de Moisés, que suelte al pueblo para que el pueblo vaya y haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que ellos vayan y que hagan qué. Que, bueno, que hicieran sacrificios. Exactamente, que le adoren. Y Faraón está frustrado que Moisés está tratando de separar al pueblo, de hacer lo que él quería. Y nótese la pregunta de Faraón, hasta en los versículos, en el versículo 4. ¿Cuál es la pregunta de Faraón para Moisés y Aarón? Les dijo, porque apartan al pueblo de sus trabajos, vuelvan a sus labores, son Bueno, vagos. piensa en esto. ¿Cuál era el trabajo del pueblo de Israel? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Pero lo que Faraón está diciendo es, ¿por qué es que tú lo estás sacando de hacer su trabajo? En la mente de Moisés, Moisés quiere que ellos actualmente hagan el trabajo, porque su trabajo era de hacer el trabajo del Señor. Pero noten la primera táctica de Faraón, la primera esquema.
para que ellos no se enfoquen en apartándose de ese lugar para servir a Dios, es hacer ¿qué? Del 6 al 9. Desviarlo y hacer más difícil tu trabajo para que no tuvieran tiempo para pensar en Y eso adorar a es el Dios. tiempo de distraerles con más trabajo para que no tengan el tiempo, para no poner atención a las palabras de Dios. O sea, lo triste, Gardner, es que en el capítulo 6, versículo 9, notan la respuesta de Israel y como Israel, el resultado de este esquema. 6:9. Ujú. De esta manera, Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Termina trabajando. Tenemos que notar que esta táctica funciona. Son estas tácticas que vamos a ver, no son como que tácticas necias que no funcionan. Estas son tácticas que funcionan. Como dijiste, muchas veces porque a veces no lo notamos, pero tenemos que ver que el diablo hace lo mismo con nosotros. Garner, ¿cuántas personas tú conoces que están demasiado ocupados con sus trabajos que no pueden hacer o que no tienen tiempo para enfocarse en las cosas del Señor? Un montón. Y siempre piensa que es una excusa justificable, imagino. Tengo que trabajar. No, pues, bueno, entendemos que todo el mundo tiene que trabajar, pero llega a ser la prioridad, ese es el Sí, problema. y tenemos que ver cómo Satanás lo hace para nosotros. ¿Sabe? Él nos dice y pensar, y a veces como que quizás la imagen que muchas personas tienen del diablo es como que él es la persona roja con los cuernos rojos y la cola roja y como que la cosita roja. Y tenemos que ver que es mucho peor que eso. Él es un engañador y la forma en la cual él funciona es mucho más peligroso que simplemente una persona con unos cuernos rojos. Tenemos que ver que muchas veces nosotros nos dejamos engañar por la idea de que lo que nosotros tenemos no es suficiente. Entonces, Gardner, piensa en cuántas personas viven sus vidas simplemente trabajando y trabajando y trabajando, no para conseguir cosas que necesitan, sino para conseguir cosas que quieren. Pero ¿qué nos dice el mundo? Es que tú necesitas las cosas que tú quieres. Y las cosas que tú actualmente necesitas, como pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en la iglesia, pasar tiempo pensando en Dios, esos son quereres. Y si tú llegas a tener eso, está bien, pero no importa tanto. ¿Me entiendes? Con nosotros pensamos en la parábola del sembrador, la palabra, la semilla que cayó entre las espinas, ¿por qué murió? Ahogada por los afanes del mundo. Exactamente, no eran ahogadas por la persecución, no era ahogada por malos tiempos, sino eran ahogadas por cosas mundanas, por deseos del mundo. Yo creo que el diablo hace lo mismo en el día de hoy. Pensar en cuántas personas él tienta para entrar en la deuda. Y después, cuando estás endeudado, ¿qué tienes que hacer? Trabajar más, no puedes tomar día libre, tienes que trabajar más porque estás en deuda. Y él nos miente y nos dice que hay ciertas cosas que no podemos vivir sin esto. Pensar en como padres, dedican tiempos en las vidas de sus hijos, más en los deportes, que lo hacen en la iglesia. No, no, no podemos ir a la iglesia el miércoles porque él tiene un partido de fútbol. En el día de juicio, ¿qué va a importar esos juegos de fútbol? Ni un Pensar en bledo. Sí, pensar en cuántas personas se distraen y son tan esclavizados en mostrar cierta imagen en las redes sociales que nunca toman sus vidas en serio, sus vidas en el Señor en serio. Ellos están más preocupados por su imagen en una red social de lo que están preocupados de su imagen delante del Señor. Bueno, ¿cuántas personas, y por lo menos en los Estados Unidos, yo puedo hablar de este país porque vivo en este país, pero cuántas personas se han distraído tanto pensando en las políticas, Ujú. en sus derechos, en esto, en lo otro, en mis libertades, en vez de buscando las libertades del país de Dios? Tenemos que ver que estas son tácticas que el diablo usa. Amén. Que si tú te encuentras diciendo, no, yo no tengo tiempo para leer mi Biblia, yo no, mañana oro. El mañana no existe. Tú no vives el mañana, tú vives hoy. Tú no sabes si tienes mañana. No podemos ser tan presumidos. Yo creo que no, yo pienso que el diablo usa esta táctica de distraernos, de decir, no, mañana tú enfócate en eso mañana. Haz eso mañana, no te preocupes de eso hoy.
Y tenemos que ver qué tan peligroso eso es. Amén. Y normalmente son cosas, como has dicho, que no son pecaminosas en sí, Ujú. pero ahogan nuestra vida espiritual. Lamentablemente. Mm. Vamos a anotar la segunda y vamos a hacer dos en este después para la próxima semana ver otras dos. Gardner, mira el capítulo 8 y lees del 25 hasta el 32. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Andaremos una distancia de 3 días de camino del desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Faraón dijo: los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos, oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos que alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia del Faraón y oró al Señor, y el Señor hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni un solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Que vamos a ver la segunda táctica. No, estas tácticas funcionan y funcionan más de lo que queremos admitir. La primera táctica es vamos a distraerlos con el trabajo. Pero sabes que algunas personas lo van a notar y van a decir, sabes que no, yo tengo que hacer las cosas del Señor. Entonces, ¿qué decir? Porque imagínate, tú eres faraón y ya te han dado con 4 plagas. Tú estás cansado de esto. Ok, claramente ellos no van a soltar esto hasta que yo los deje ir. Entonces, ¿qué él dice en el versículo 25? Vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está tratando de hacer el faraón? Está tratando de negociar, está tratando de buscar compromiso. Sí, esas dos ideas. El faraón quiere negociar los términos de la esclavitud de Israel y pensar cuántas veces, y es como que sí, adora a Dios, solo hazlo sobre mis términos. Y eso es lo que él dice en el 25 y después de nuevo en el 28, los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que, Que no vayan muy lejos. exactamente, solo vayan, adoren, solo que yo tenga la persona que tenga el poder sobre ustedes. Y no, esta estrategia es una que yo creo que el diablo usa en el día de hoy. Yo te voy a dejar, porque noten lo que yo hago. O sea, es como que muévete un poco en mi dirección y yo me muevo un poco en tu dirección. Nosotros no podemos estar haciendo eso en la forma en la cual adoramos. Es como que no, yo te voy a dejar adorar, solo quédate medio cerca para que yo pueda mantener el ojo sobre tú. Y si tú piensas que el diablo piensa que para tenerte, que tú jamás puedes ir a una iglesia, yo creo que estamos totalmente equivocados. Yo me pongo a pensar, Gardner, y esto me choca a veces pensar en esto. En Mateo capítulo 4, en las tentaciones de Jesús, Satanás le ofrece a Jesús hacerle un qué. A hacerle controlar todos los reinos de la tierra. En otras palabras, Satanás estaba bien con Jesús siendo un rey, solo bajo sus términos. ¿Me entiendes? Y a veces Sí. nosotros como queremos poner esta imagen que no, Satanás. No, a Satanás no le importa si tú adoras a Dios, si tú sirves a Dios, en cuanto tú te mantengas un esclavo a Él. ¿De qué le importa a Él que tú vayas a la iglesia el domingo si del lunes al sábado tú vives como un pecador? ¿De qué le importa si tú andas con tu palabra? Si tú vives según la palabra de Él y según su semejanza. ¿Sabe? Y tenemos que ver cómo esto se manifiesta en nuestras vidas. Yo sé que aún hablar de esto me hace incómodo.
pero porque son tácticas del enemigo que tenemos que notar y pensar en cuántas personas, de nuevo, ah, 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 están adorando a Dios, pero son esclavos a Satanás porque están adorando dentro de la tierra, entre comillas. ¿Cuántos? En mi vida tengo que preguntarme, Satanás quiere que tú te sientas libre, pero que te mantengas como esclavo. Porque si tú eres esclavo y tú sabes que eres esclavo, vas a querer libertad, pero si tú piensas que tú estás libre espiritualmente, pero actualmente estás esclavizado, él gana, él gana. Y de nuevo, a veces tenemos que tener cuidado porque pensamos como que, bueno, yo soy una buena persona, somos como el joven rico. Quizás yo no me he entregado todo al Señor, pero yo no cometo estos grandes pecados. ¿Sabes? Yo no hago estas cosas feísimas. Yo voy a la iglesia de vez en cuando. Yo oro de vez en cuando. Yo hago esto, yo hago lo otro. Quizás no me ha dado totalmente al Señor, pero yo soy mejor que otras personas. Tenemos que ver que la vida es mucho más que simplemente adorando a Dios en una iglesia. Tenemos que aprender que lo que Dios quiere es comunión total con nosotros, de nosotros ser libres del pecado, libres de la práctica del pecado. Y quizás de otra forma en la cual esto se aparece, sé que estoy diciendo demasiado y disculpa, pero pensamos, no, 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 yo puedo adorar a Dios de la forma en la cual yo quiero. Lo único que importa es que esté adorando a Dios. Pensar en cuántas personas le dan el énfasis al entretenimiento en vez de edificación. Yo quiero que mi servicio a Dios sea divertido. Ustedes solo se enfocan en estudiar la palabra. A Dios no le importa tanto. Dios solo quiere que seamos felices y que adoremos. No importa qué instrumentos tú uses, no importa en qué tú te enfoques. Dios solo quiere que seamos felices. ¿Y qué estamos haciendo? Manteniéndonos esclavos, pero sintiéndonos libres. No, aún hablar acerca de esto me hace incómodo porque me hace pensar en qué formas yo estoy como quiera engañado por esta táctica. Pero estas son tácticas que el enemigo usa, que Faraón estaba usando con el pueblo de Israel. Y si Faraón lo usó con Israel, tenemos que notar que el diablo probablemente lo está usando con nosotros también. No nos dejemos ser engañados por él. Notemos sus esquemas y luchemos contra ellos. Para la próxima semana vamos a ver dos más. Excelente, Bill. Y Dios quiere plena libertad para nosotros. Y no nos dejemos engañar por estas tácticas de Satanás. Muchas gracias. Gracias a usted por haber visto este video.